El buen cirujano debe de ser una mezcla de procedimiento bien indicado, habilidad quirúrgica obviamente y muy importante, manejo postoperatorio adecuado. No nada más se trata de operar al paciente y pues ahí dejarlo que se recupere solo. En el postoperatorio el cirujano puede influir significativamente para que el paciente evolucione o no satisfactoriamente, ¿no? El transoperatorio pues traduce principalmente habilidad, obviamente la habilidad es importante. El preoperatorio, juicio y criterio, que eso es súper importante y es lo que más cuesta trabajo formar, ¿no? Y el postoperatorio, conocimiento, ¿sí? No existe la cirugía de rutina. En cualquier cirugía pues pueden ocurrir situaciones inesperadas o complicaciones y el más simple de los procedimientos se puede complicar, ¿sí? Los cirujanos deben desarrollar paciencia, destreza manual, capacidad de mantener la calma y compostura bajo presión intensa, ¿sí? No hay 2 días iguales en cirugía general. Bueno, aquí les puse un poquito como el resumen de qué es el proceso que hay que seguir para llegar a ser cirujano general. Pues como ustedes saben, la carrera de medicina pues son 6 años, pero lo podemos separar un poquito. Son 4 años de, pues digamos, pues de las materias básicas y clínicas que uno sigue acudiendo a la facultad, a la escuela, y posteriormente pues hay que realizar un internado médico de pregrado, que es de 1 año de duración, y posteriormente hay que hacer 1 año de servicio social, ¿no? Que es como el prerequisito para que puedan titularse como médicos generales o como médicos cirujanos, que la mayoría de las universidades, pues el título dice así, ¿no? Médico cirujano. Y posteriormente, pues hay que presentar el examen nacional de aspirantes a residencias médicas, el famoso ENARM, que seguramente les suena. Ahorita lo vamos a desglosar porque es algo importante que ustedes sepan, pues qué tan competida es la entrada a esta especialidad, cuáles son las calificaciones más o menos que se requieren. Vamos a ver también si es una especialidad de hombres, sigue siendo una especialidad de hombres o hay más mujeres, etcétera. Ahorita lo vamos a desglosar. Y aquí digamos, en el apartado del ENARM también les pongo la sede, porque una cosa pues es hacer el examen y la otra es seleccionar la sede donde van a quedar, ¿no? Por ejemplo, pues aquí en donde dice internado médico de pregrado, pues ahí están mis compañeros de la misma generación que yo de la UP. Obviamente, cuando hacen el internado, pues hay de todas las universidades, pero aquí tengo una foto con los que eran mis compañeros de la misma generación. A mí me tocó hacer el servicio social de medicina en Guerrero, en la montaña de Guerrero. Ahí tengo una foto de la clínica donde me tocó hacerlo. Y bueno, ahí en el servicio social, pues uno sufre un poco, los que queremos ser cirujanos sufrimos un poco porque vemos pacientes, muchos pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y bueno, pues nos dedicamos a atender sus enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me gustaba de mi clínica es que tenía muchas embarazadas y también me gustaba esa parte, ¿no? Entonces, bueno. Y bueno, aquí está mi constancia de seleccionado para el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Digo, no tiene mucha importancia, pero pues ese es el papelito donde dice que, pues cuánto sacaste de calificación y pues que estás aspirando a la especialidad de cirugía general, ¿no? Y luego yo hice la especialidad en Médica Sur, ¿no? Que también eso es una cosa controversial, si hacer especialidad quirúrgica en un hospital privado, pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Son 4 años de cirugía general, o sea, para que uno obtenga el título y cédula de cirugía general, tiene que hacer 4 años de especialidad. Y dentro de esos 4 años, no crean que es un año más de servicio social, se incluyen 4 meses en el último año, digamos en el R4, uno tiene que hacer 4 meses de servicio social. A mí el servicio social de medicina pues fue una etapa que no me encantó tanto. El servicio social de cirugía me encantó. Fue una experiencia padrísima. Y bueno, son 4 meses. A mí me tocó hacerlo en Guanajuato, en Salamanca. Y hay una foto de mi servicio social poniendo una bolsa de Bogotá. Una experiencia muy enriquecedora, donde uno todavía, pues, uno va como R4 y piensa que ya lo sabe todo, pero aprende muchas cosas en el servicio social. Y posteriormente, bueno, pues concluyendo eso, yo, por ejemplo, me titulé en mi hospital, había la modalidad de hacer tesis
o publicar un artículo original. Yo me titulé con un artículo original y después uno tiene que hacer los trámites para certificarse por el Consejo Mexicano de su especialidad y bueno, pues ya reúne los requisitos para ejercer la especialidad en el país, ¿no? Y bueno, ese es más o menos el proceso y como lo resumimos arriba, son por lo menos 10 años de educación superior, es decir, 10 años después de haber terminado la preparatoria para poder llegar a ser cirujano general, ¿no? Bueno, y aquí les voy a poner así como ideas importantes o que a mí me parecen sobresalientes y aquí les pongo, ¿no? El primer paso para ser un buen especialista es ser un buen médico general. Entonces, aunque uno vaya a medicina ya más o menos teniendo idea de qué va a hacer terminando medicina, que en la mayoría de los casos no es así. La mayoría de los que están estudiando medicina todavía no definen muy bien hacia qué área se van a perfilar. Y pues bueno, solamente hay tres opciones: especialidades clínicas, especialidades o médicas, pues, médico-quirúrgicas y 100% quirúrgicas, ¿no? Como la cirugía general, que pues es totalmente quirúrgica. Hay otras especialidades que se les llama de apoyo o de soporte, como por ejemplo patología, radiología, y no quiere decir que sean menos importantes, ¿no? Pero bueno, entonces la recomendación es que ustedes se preocupen por formarse adecuadamente como médicos generales y una vez que estén bien formados como médicos generales, habrán dado el primer paso para ser buenos especialistas, ¿no? Cuando uno, digamos, lleva arrastrando lagunas de su formación como médico general, cuesta más trabajo que sea un buen especialista. No es imposible y algunos corrigen el camino en la especialidad, pero bueno, pues no hay que decir, bueno, pues yo a mí ginecología no me importa tanto porque yo voy a ser cirujano o yo voy a ser psiquiatra o lo que sea. El primer paso es ser un buen médico general y todas las materias y todas las especialidades son importantes, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, aquí les desgloso rapidísimo, perdón, cómo fue el examen nacional para aspirantes a residencias médicas de este año. No son datos oficiales, pero son datos pues bastante cercanos a la realidad. Este fue el examen 2021 que acaba de ser, lo acaban de presentar, acaban de elegir su especialidad. Ya saben que ahorita muchas cosas están cambiando, es la primera vez que se hace esto de elegir la especialidad después del examen. A mí obviamente no me tocó así, pero bueno, más o menos fueron 3 días, en 3 días se aplicaron los exámenes, hubo turno matutino y vespertino, se presentaron el examen en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Tabasco, ¿no? Y en este examen, siempre el examen es de casos clínicos, opción múltiple, 1 a 3 preguntas por cada caso clínico, ¿no? Una sola opción es la respuesta correcta. Yo siempre les digo a los alumnos que, porque yo doy clases para preparar el ENARM, que hay que escoger la más correcta, ¿no? Que eso pues está mal decir la más correcta, pero pues aquí mismo lo dice, ¿no? Hay una respuesta correcta y 3 distractores. Puede haber una respuesta que no esté completamente mal, pero hay una que está mejor, entonces hay que escoger esa. Y se clasificaron los casos clínicos como de alto, medio y bajo grado de dificultad, y ahí pues hubo una ponderación, ¿no? Eso también es nuevo en el examen, eso antes no pasaba. Hubo 6 versiones diferentes del examen, en total casi 6,000 preguntas diferentes o reactivos diferentes. Ya cuando el alumno se sentaba a contestar su examen, que lo contestaron en una tablet, ¿no? Eran 280 preguntas que había que contestar, tenían 6 horas, ¿no? Más o menos fueron 60,000 aspirantes y se ofertaron 17,000 plazas para 27 especialidades. Y en esta ocasión la especialidad se escogió después del examen. Yo me acuerdo cuando yo me registré al examen, pues escogí cirugía general desde el principio, ¿no? Y había la opción de escoger una segunda especialidad que yo rechacé, pues porque yo quería hacer cirugía, ¿no? En esta ocasión escogieron la especialidad después del examen, ¿no? Y pues bueno, pusieron digamos, una especialidad que era prioritaria y había otra opción para escoger. Ahorita les voy a enseñar las imágenes y a lo mejor esto queda más claro. Podían escoger una segunda opción con formato de semáforo, ¿no? Hay 10 criterios de desempate que se los puse, pero obvio no los vamos a ver. Más o menos tenían que contestar 46 reactivos por hora, tenían más o menos 1.3 minutos por pregunta. Yo siento que el tiempo nunca ha sido problema, tiene suficiente tiempo para contestar y pues más o menos se ofertó una plaza por cada 3 aspirantes, ¿no? Entonces,
pues sí está competido, ¿no? 60,000 lugares para 17, 60,000 aspirantes para 17,000 lugares. Bueno, aquí es esto del semáforo que les decía, pues aquí, por ejemplo, tenemos, tu prioridad fue medicina interna y después tenían así como una especie de semáforo para elegir otras especialidades. Por ejemplo, en este caso, anestesiología no se podía escoger porque ya se habían acabado las plazas y los que estaban en amarillo, pues quería decir que hay personas que tienen un puntaje más alto que pueden escoger primero las otras especialidades y si te aparecía en verde, como vemos acá en la otra imagen, pues esa la podías escoger como segunda opción o abajo tenías la opción de rechazar selección. Al final es que puedes poner como la especialidad que más quieres, pero tienes una segunda opción en caso necesario. Bueno, las especialidades que se acabaron primero, digamos el top 6 en este nuevo formato de escoger la especialidad después del examen, primero se acabó otorrinolaringología, en segundo lugar oftalmología y en tercer lugar cirugía general, luego traumatología y ortopedia, ginecología y psiquiatría, ¿no? Que pues es algo que llama la atención la psiquiatría, pero sí ha ido tomando fuerza la salud mental definitivamente y afortunadamente, ¿no? Obviamente otorrino y oftalmo pues ofrecen menos plazas, hay menos lugares para hacer esas especialidades, pero vean que inmediatamente por debajo pues está cirugía general, que hay muchos lugares, pero hay muchos que quieren hacer cirugía general, entonces pues es una especialidad que sí está demandada y que sí es competida, pues sí. Bueno, aquí nos vamos a ir un poquito al 2020. Este no es el examen que acaban de presentar porque no tenemos estadística oficial todavía, pero para el 2020 el puntaje más alto que obtuvieron los alumnos que presentaron el examen fue 80,6 y fue para medicina interna. Y el más bajo, pues bueno, muy vergonzoso, con un 21,3 medicina familiar. Y esa persona que sacó 21,3 en el ENARM pues tuvo derecho a su plaza de medicina familiar. Cirugía general, la calificación más alta fue 80, o sea, vean que no está muy lejos de la calificación más alta en general, y la más baja fue 67,1. Normalmente nosotros cuando presentamos el examen tomábamos en cuenta este parámetro y pues ya sabíamos que si estábamos entre esas calificaciones, pues era altamente probable que quedáramos en la especialidad, ¿no? En el 2020 se ofertaron en México, porque obviamente también hay una sección de extranjeros, 1,646 plazas para cirugía general, superado solo por medicina familiar, que son casi 3,000 plazas, medicina interna, urgencias y anestesiología. Nuevamente, pues esto refleja que cirugía general es una especialidad competida, ¿sí? Entonces, de todas las plazas que se ofertaron en total para todas las 27 especialidades, que fueron casi 18,000 en el 2020, 1,646 fueron para cirugía, más o menos el 10% de las plazas son para cirugía general, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos la información de que hay 171 sedes que forman cirujanos generales. Si dividimos más o menos los 1,646 entre estas sedes, toca de a 9 residentes por sede, aunque sabemos que no es así. Hay sedes que tienen muchos más residentes y hay sedes que tienen incluso hasta solo un residente, ¿no? Y bueno, ahí están todas las universidades que avalan cursos de cirugía general, que no tiene mucho caso que las mencionemos todas, ¿no? Y bueno, aquí hay un artículo que está publicado en el 2018, aquí les puse la fuente, muy interesante porque vean, pues separa la cantidad de especialistas que hay en el país y los divide en hombres y mujeres, ¿no? Vean, por ejemplo, que aquí en cirugía general hay de todas las especialidades, pero obviamente pues yo puse de cirugía general. En total hay 10,982 especialistas en cirugía general en todo el país. Digo, habría que revisar la metodología, tal vez no sea la totalidad, pero más o menos hay 11,000 especialistas en cirugía general y de esos, casi 10,000 son hombres, ¿no? Y más o menos, pues 1,268 son mujeres. Entonces, pues bueno, desafortunadamente, pues sigue siendo una especialidad más de hombres que de mujeres. Aunque, por ejemplo, yo vi con agrado que en esta vez lo que estuvieron publicando en redes sociales, vi muchas mujeres que quieren hacer cirugía general, ¿no? Y bueno, yo en los hospitales donde tengo contacto, pues con los residentes, tenemos doctoras
haciendo la especialidad en cirugía general, ¿no? Y bueno, pues aquí nos ponen, aquí donde se ve la flecha verde, que en cirugía general más o menos somos 8 se sacó una tasa, ¿no?, de especialistas por cada 100,000 habitantes, 8.8 cirujanos por cada 100,000 habitantes en el país, ¿no? Y también aquí les pongo la relación de, digamos, de la disparidad hombre-mujer en las especialidades. Y pues obviamente, bueno, pues tal vez no sea tan obviamente, pero la especialidad que más diferencia hay entre hombres y mujeres con predominio de hombres, pues es urología, ¿no? Hay 45 urólogos por cada uróloga, ¿no? Entonces ahí sí está completamente desfasado. Y vean que no aparece cirugía general, ¿no? La última que aparece es cirugía cardiotorácica con una relación de 10:1. Y al contrario, especialidades donde hay más mujeres, dermatología pediátrica, 4 mujeres por un hombre, ¿no? Y la más baja pues sería dermatología, 2 mujeres por un hombre, o sea, la mitad. Entonces, bueno, cirugía general pues sí sigue siendo una especialidad muy masculina, pues, pero pues ojalá que esto cambie, ¿no? Bueno, otra cosa súper importante que deben de tener en cuenta es que cuando escojan su especialidad, no solamente están escogiendo una rama de la medicina a la cual van a dedicar su vida, sino que están escogiendo un estilo de vida y eso también es súper importante y hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, los cirujanos generales, pues nos dividimos en varias actividades, damos consulta, ¿no? Y pues se supondría que la consulta de un cirujano general sería pues para valorar a los pacientes que se van a operar, pero bueno, pues eso también está estudiado y más o menos entre el 30 y el 40% de la consulta que damos los cirujanos generales es de padecimientos no quirúrgicos, ¿sí? Y pues bueno, es natural que se mezclen o se desdibujen las fronteras entre la parte quirúrgica y la parte no quirúrgica que se encarga de estudiar, digamos, que el tubo digestivo, que es cirugía general y gastroenterología, ¿no? De hecho, pues eso causa mucho conflicto, que hay algunos cirujanos que no les gusta que les llamen cirujanos generales porque no se entiende, y a mí me ha pasado, ¿no? A mí hay pacientes que me dicen, ¿y usted qué especialidad hizo? Soy cirujano general. Ah, pero no tiene especialidad. Sí, sí tengo especialidad, soy cirujano general. Pero después de haber hecho cirugía general, o a veces dicen medicina general, no hizo ninguna especialidad. Bueno, la gente se confunde, ¿no? Pero pues el término de general le va bien a la especialidad y lo vamos a explicar un poquito más adelante, ¿no? Hay muchos que se ponen gastrocirujanos o, no sé, gastroenterología quirúrgica, y obviamente los gastroenterólogos pues no les gusta porque efectivamente no somos gastroenterólogos, somos cirujanos, pero pues una parte de la consulta, de nuestra consulta es de padecimientos no quirúrgicos, ¿no? Obviamente somos médicos hospitalistas, ¿no? Pasamos mucho de nuestro tiempo en el hospital, a diferencia de otras especialidades que es raro que tengan pacientes internados en el hospital. Los cirujanos casi todo el tiempo tenemos internados pacientes en el hospital. Sí tenemos urgencias, tenemos emergencias, nos despiertan en la madrugada, hay que ir en la madrugada a valorar pacientes, que por eso les digo, pues es un estilo de vida, ¿no? O sea, si tú te quieres dedicar a la cirugía general, llegará un punto en el que tal vez pues tú decidas no ir a urgencias a ver pacientes, pero va a ser difícil porque el tipo de patología que atiende un cirujano general en muchas ocasiones se presenta en el contexto de una urgencia o de una emergencia, ¿no? Tenemos pacientes en áreas críticas, en terapia intensiva, en terapia intermedia, pacientes graves, y de hecho, pues bueno, eh, se dice por ahí que los cirujanos generales tenemos algunos de los pacientes más enfermos del hospital y no es algo alejado de la realidad. La verdad es que sí nos toca ver pacientes muy enfermos, ¿no? Entonces, bueno, y obviamente pues el tiempo, una parte importante de nuestro tiempo, pues sucede en quirófano también, ¿no? Entonces somos como médicos que o sea, nos desenvolvemos en varias áreas que a lo mejor en otras especialidades no les toca estar en todos estos contextos o escenarios, ¿no? Bueno, ¿qué deberíamos o qué deberían tomar en cuenta ustedes para elegir una especialidad? Pues si quieren ser generalistas, generalistas se refiere a esos especialistas, pues que por ejemplo los pediatras, ¿no? Que es, pues más bien es una especialidad que se limita por la edad más que por el campo corporal al que van a dedicar su conocimiento. A eso se le llama generalista,
Especialista sería como, por ejemplo, un neurólogo, ¿no? Que está, pues, específicamente dedicado al encéfalo, al sistema nervioso, o, por ejemplo, un cardiólogo que está dedicado al general, o, pues, ninguna de las anteriores. También lo que les decía, las especialidades de soporte, ¿no? Radiólogos, patólogos, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay que decidir a qué te quieres dedicar tú. U otra forma de dividirlo sería, pues yo quiero ser médico quirúrgico, como por ejemplo otorrino o urología o ginecología, ¿no? Que tienen parte médica y parte quirúrgica, o yo quiero ser totalmente quirúrgico, como por ejemplo cirugía general. El contenido intelectual de la especialidad y los problemas clínicos a los que te vas a enfrentar, la cantidad de contacto con el paciente, porque por ejemplo, pues hay gente que no le gusta tener tanto contacto con el paciente, terminan siendo radiólogos o patólogos y no tiene nada de malo, ¿no? Cada quien. El tipo de pacientes a los que te vas a enfrentar, pues si tú dices, no, a mí eso de estar viendo pacientes que se van a complicar o que van a estar internados mucho tiempo o que desafortunadamente van a fallecer, pues a mí no me gusta, bueno, pues entonces tal vez dermatología u otras especialidades que no ven ese tipo de pacientes, ¿no? También hay que considerar obviamente el prestigio, el estatus y las expectativas sociales que buscas en tu especialidad, es algo que hay que tener en cuenta. El estilo de vida, como ya lo mencioné también, respecto a, bueno, pues si te gusta que te estén llamando para ver urgencias o que te despierten en la madrugada por alguna cuestión de algún paciente que tengas hospitalizado o tú no quieres eso, ¿no? Duración de la especialidad también, porque bueno, pues hay que planear la vida no solo en base al trabajo, ¿no? ¿Qué tan difícil es conseguir una plaza para hacer esa especialidad que ya más o menos lo mencionamos? Los ingresos, obviamente, pues lo económico es importante y no es algo que hay que demeritar porque pues de eso vamos a vivir, ¿no? Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta y las oportunidades de trabajo, ¿no? Otra cosa que sucede frecuentemente en cirugía general es que te dicen, bueno, y después de cirugía general, ¿qué hiciste? No, pues yo ya no hice nada después de cirugía general y bueno, pues no tiene nada de malo. Claro que cuando uno es, digamos, especialista y no tiene una alta especialidad o una subespecialidad, pues va a estar en un entorno mucho más competido. Pero bueno, pues hacen falta, cirujanos generales sabemos muchos, estamos mal distribuidos, pero hacen falta buenos cirujanos generales y eso es a lo que uno tendría, pues si a ti te gusta la cirugía general, decir, yo me voy a dedicar a esta área de la medicina y voy a ser un buen cirujano general, ¿no? Lo más importante, de acuerdo a diferentes estudios que se han hecho para los residentes, es el tipo de problemas que enfrentan los pacientes, la oportunidad de marcar una diferencia en la vida de las personas y ayudar a otros, y el contenido intelectual de la especialidad, ¿no? Es como lo que hay que tener en cuenta cuando piensen en elegir una especialidad. Otra cosa que es súper importante es, pues, que sí hay que tomar en cuenta tanto la personalidad como el temperamento a la hora de elegir especialidad. No es algo decisivo ni definitorio, pero, o sea, sí es muy importante, ¿no? O sea, hay algunas personalidades que no son compatibles con algunas especialidades y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, los cirujanos generales, pues, eh, generalmente se engloban en este tipo de personalidad que se llama ESTJ, o bueno, extrovertido, pensativo, sensitivo y juicioso, que también se le llama ejecutivo. Y bueno, pues el cirujano general tiene algunas características que pues son deseables y que incluso son útiles para el ejercicio de la especialidad, ¿no? Les gusta tener el control, son directos y claros, son prácticos, realistas, con los pies en la tierra, ¿no? Se sienten más cómodos en entornos estructurados, lógicos y prácticos, tienen la cualidad de líder y ocupan esa posición frecuentemente. Les gustan las asignaturas prácticas y realistas, ¿no? Su intelecto se encuentra más cómodo con aprendizajes técnicos y nunca demasiado teóricos. Son capaces de tomar decisiones difíciles, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí abajo les pongo, ¿no? Los cirujanos es gente que quiere más de la vida, no les gusta estar como atorados o atascados haciendo lo mismo todos los días, ¿no? Entonces, la personalidad es importante para elegir la especialidad y también es importante para elegir dónde quieren hacer la especialidad. Eso también es súper importante, ¿no? Bueno, la arrogancia es vital, perdón, la confianza es vital y la arrogancia es fatal.
Muchos tienen la idea de que los cirujanos pues son arrogantes, son agresivos, son, no sé, maleducados, pero en realidad pues no todos somos así, afortunadamente. Sí es necesario tener confianza, o sea, uno debe ser consciente de sus aptitudes y sus capacidades, pero no al punto de llegar a ser arrogantes, ¿no? Bueno, ¿qué es la cirugía general? La cirugía general no es un lugar, no es un evento, es fundamentalmente una disciplina intelectual que frecuentemente involucra un procedimiento quirúrgico, pero que sobre todo se caracteriza por una actitud y una responsabilidad orientada a cuidar del enfermo. Y eso es súper importante y yo creo que es algo trascendente en los cirujanos generales, pues que como ya lo dije, nos enfrentamos a pacientes realmente enfermos y como que el cirujano general tiene que ser una persona que realmente esté comprometida con el paciente y que esté como muy al pendiente de todo lo que va pasando con sus pacientes, ¿no? Bueno, aquí hay otras como ideas de qué es la cirugía general. Es el tratamiento de la enfermedad mediante cirugía, ¿sí? Muchas veces la cirugía pues es una terapia definitiva, muchas veces es curativa para una amplia gama de patologías, ¿no? Bueno, ¿por qué el término de cirugía general? General sí le queda bien a la especialidad, porque los cirujanos generales tratamos enfermedades de todo el cuerpo que pueden ir desde la piel hasta los vasos sanguíneos, el hígado y más. Y muchas veces, pues atendemos a pacientes de todas las edades. Claro que me dirán, pero hay cirujanos pediatras. Pues sí, hay cirujanos pediatras, pero no hay cirujanos pediatras en todos los lugares del país. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues sería rarísimo que yo operara a un niño, ¿no? Pero cuando estuve en el servicio social en Guanajuato, claro que operamos niños, porque si no los operamos los cirujanos generales, no hay quien los opere porque no hay cirujanos pediatras, ¿no? Y muchas veces el cirujano general es un poco todólogo en el contexto de tal vez en algunos estados de la República que no tienen lo que tenemos acá en la capital, pues a veces el cirujano general tiene que resolver cosas de ginecología, de urología, etcétera. No es lo ideal, pero sucede, ¿no? Bueno, para algunos la cirugía general pues es un reino mítico lleno de bisturí, sangre y acción constante. Yo siempre digo, la cirugía general pues tiene sangre, pus y materia fecal. No hay glamour, pero se salvan vidas, ¿no? Eso definitivamente no queda duda de ello, ¿no? En realidad es una especialidad estructurada, organizada, reflexiva y meticulosamente planificada, ¿no? Y lo que ya habíamos mencionado, que algunos de los pacientes más enfermos del hospital pues están a cargo de cirugía general, son pacientes que requieren atención multisistémica, ¿no? No están como solamente centrados en un órgano o en un sistema específico, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos al Colegio Americano de Cirujanos, que define la cirugía general como una disciplina que integra conocimientos de muchas otras disciplinas como anatomía, fisiología, metabolismo, inmunología, nutrición, etcétera, etcétera. Nutrición lo pongo en mayúsculas porque pues un cirujano que no sepa de nutrición, pues no va a ser un buen cirujano, indiscutiblemente. Obviamente no somos nutriólogos, pero los cirujanos necesariamente debemos saber de nutrición, ¿no? El cirujano general tiene conocimiento especializado y experiencia relacionados con el diagnóstico, el manejo pre, trans y postoperatorio, incluido el manejo de complicaciones en 9 componentes primarios de la cirugía. Eso no quiere decir que seamos especialistas en esas 9 áreas, pero tenemos que tener noción de esas 9 áreas que aquí les pongo, ¿no? El tracto alimentario, obviamente, ¿no? Esófago, estómago, duodeno, hígado, vesícula, páncreas, etcétera, todo el abdomen y su contenido, también mama, piel y tejidos blandos, pues no es raro que los cirujanos generales nos encontremos quitando tumores de los tejidos blandos, los lipomas, etcétera, etcétera. Cabeza y cuello, ¿no? Incluyendo trauma, patología vascular, endocrina, congénita y oncológica. Obviamente hay cirujanos de cabeza y cuello, hay cirujanos endocrinólogos, pero pues nosotros tenemos que tener noción, ¿no? Y lo que les digo, pues va a ser muy difícil que se encuentren un cirujano de cabeza y cuello en Salamanca, Guanajuato, y si estás de guardia
y tienes un paciente con una herida en el cuello, pues lo que sí hay es cirujano general, ¿no? Sistema vascular, ¿no? Sistema endocrino, tiroides, paratiroides, adrenales y páncreas endocrino, cirugía oncológica. Muchas veces los cirujanos generales nos encontramos operando cáncer, no porque le queramos quitar su trabajo a los cirujanos oncólogos, no hay suficientes cirujanos oncólogos. Y a veces, por ejemplo, un ejemplo muy facilito es que 1% de las apendicitis agudas son tumores apendiculares, se manifiestan como una apendicitis, tú entras a operar y dices, pues es un paciente con apendicitis y te encuentras con un tumor y algunos de esos tumores pues son malignos, son cancerosos y lo tienes que resolver tú. Trauma, ¿no? Aquí en México pues no existe, digamos, esa área como en Estados Unidos que son los, eh, los cirujanos de trauma y el acute care surgeon. Aquí en México no existe, entonces es el cirujano general el que generalmente atiende a los pacientes de trauma, ¿no? Trauma abdominal abierto, penetrante, etcétera, etcétera, ¿no? Y los pacientes críticamente enfermos con afecciones quirúrgicas subyacentes en urgencias, en unidad de terapia intensiva y en la sala de choques. De hecho, aquí en México, de acuerdo a la Ley General de Salud, uno de los especialistas que puede estar en urgencias atendiendo urgencias, pues es el cirujano general, y eso tiene que ver con, pues digo, aunque suene un poco redundante, con la generalidad de su formación, ¿no? Bueno, y yo también lo que siempre les digo, pues a los que van a presentar el examen nacional o incluso a los residentes es, cuando tú eliges una especialidad, pues sí está padre que pienses que vas a hacer algunos procedimientos y alguna vez te va a tocar hacerlo, pero todas las especialidades tienen como su, pues como su triada o su top 3 de procedimientos a los que te vas a dedicar. Por ejemplo, yo digo, los cirujanos vasculares, pues sí, qué padre que te toque un aneurisma roto de la aorta abdominal, pero pues en realidad, sin demeritar, pero pues esa es la realidad, los cirujanos vasculares se dedican a catéteres y a varices, ¿no? Eso es lo que, esa es su práctica cotidiana. Claro que también pueden resolver cosas más complejas, pero su consulta va a estar llena de varices, ¿no? Entonces, uno tiene que como ser realista con ese punto y decir, a ver, realmente me gusta el grueso de lo que hace esta especialidad. Y bueno, en cirugía general, pues no hay ninguna duda, la cirugía que más hacemos es la colecistectomía laparoscópica, retirar la vesícula por laparoscopía. Luego hacemos hernias, aquí les puse una hernia inguinal por laparoscopía, pero pues el especialista en hernias pues es el cirujano general. En algunas partes del mundo se están generando altas especialidades y subespecialidades en cirugía de pared abdominal, pero pues el especialista de la pared abdominal es el cirujano general y obviamente las apendicectomías, ¿no? Eso es, digamos que, pues el triángulo del cirujano es lo que más operamos y en eso, pues se va a ir la mayor parte de tus pacientes van a tener esta patología, ¿no? Claro que a veces te va a tocar operar un colon, un intestino, etcétera, ¿no? El vaso, el estómago, el esófago, pero el grueso de los cirujanos, pues estos generales es lo que operamos, ¿no? Bueno, pero siempre hay que tener en cuenta que la cirugía es más que operar, ¿no? Ser cirujano es más que hacer cirugía. Los cirujanos deberían de ser excelentes clínicos, educadores sobresalientes e investigadores destacados. La cirugía no es solamente el transoperatorio, es también el preoperatorio y es el postoperatorio, ¿sí? El buen cirujano debe de ser una mezcla de procedimiento bien indicado, habilidad quirúrgica obviamente y muy importante, manejo postoperatorio adecuado. No nada más se trata de operar al paciente y pues ahí dejarlo que se recupere solo. En el postoperatorio el cirujano puede influir significativamente para que el paciente evolucione o no satisfactoriamente, ¿no? El transoperatorio pues traduce principalmente habilidad, obviamente la habilidad es importante. El preoperatorio, juicio y criterio, que eso es súper importante y es lo que más cuesta trabajo formar, ¿no? Y el postoperatorio, conocimiento, ¿sí? No existe la cirugía de rutina. En cualquier cirugía pues pueden ocurrir situaciones inesperadas o complicaciones y el más simple de los procedimientos se puede complicar, ¿sí? Los cirujanos deben desarrollar paciencia, destreza manual, capacidad de mantener la calma y compostura bajo presión intensa, ¿sí? No hay 2 días iguales en cirugía general, ¿no? Bueno, y bueno, aquí básicamente hacer énfasis en que la cirugía es
pues indicar adecuadamente el procedimiento quirúrgico, seleccionar al paciente. Actualmente pues se está poniendo en boga un término que se llama prehabilitación, preparar al paciente para la cirugía. Obviamente el transoperatorio y muy importante el postoperatorio, que que el cirujano esté pendiente de la evolución de su paciente operado, ¿no? En cirugía tienes la capacidad de conocer, ver, tocar e inclusive alterar la anatomía y la fisiología de esa máquina perfecta que es el ser humano. Yo siempre digo pues que debe de ser un poco feo que tú seas cardiólogo y nunca veas un corazón en vivo latiendo, funcionando, ¿no? Y en cambio los cirujanos pues lo vemos de primera mano, ¿no? Bueno, seguramente los cardiólogos tendrán una opinión diferente a la mía, pero bueno, yo pienso eso, ¿no? Bueno, obrar directamente contra el mal y combatirlo a mano armada, ¿no? Con el bisturí, y es la acción del hombre sobre el hombre. Entonces es una especialidad muy, pues muy satisfactoria, ¿no? ¿Cuáles son las características del buen cirujano? Excelente coordinación, ojo, mano y destreza manual. Pero aquí les pongo algo que es muy importante, que pocas personas tienen habilidad innata. La mayoría de nosotros requerimos repetición de los procedimientos, simulación, autoconciencia, dedicación y enseñanza transoperatoria para aprender a operar. Son los menos los que son o los que tienen talento innato y más los que somos producto pues del esfuerzo de la repetición, ¿no? Digo, a eso te vas a dedicar, eventualmente vas a aprender a operar. Lo que cuesta más trabajo formar es el juicio y el criterio, ¿no? Puede pensar con rapidez, actuar con decisión y ser flexible, que eso es muy importante, como que te adaptes a lo que vaya pasando. Disfruta dominar nueva tecnología, que eso es una cosa súper, bueno, que a mí me parece súper padre de la cirugía general, que tenemos mucha tecnología. Aquí les pongo, por ejemplo, el verde de indocianina, las generaciones de los robots Da Vinci, ¿no? Que las engrapadoras circulares, el VAC o el Aptera. Hay mucha tecnología en la cirugía general, ¿no? Demanda altos niveles de perfección y el cirujano generalmente pues es un médico enérgico, dedicado y compasivo, ¿no? Bueno, si un estudiante quiere ser cirujano, debe comprender que la cirugía es una disciplina de la mente y del carácter más que de las manos, ¿no? Y es lo que les digo, pues hay algunas personalidades que definitivamente pues no encajan en el perfil del cirujano general. No quiero decir que no puedan, a lo mejor sí pueden, pero les va a costar mucho más trabajo, porque pues sí es importante tener el carácter y el temperamento adecuados para ser cirujano, igual que para hacer otras especialidades, ¿no? Bueno, aquí les pongo detalles, todo es acerca de los detalles y efectivamente los cirujanos generales tenemos que ser detallistas y tenemos que tener como un esquema de pensamiento muy estructurado para no pasar por alto nada, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, los internos que rotaban con nosotros cuando yo era residente, pues sufrían mucho porque exigíamos mucha, pues bueno, mucha precisión en el censo, ¿no? Cuántas sondas tiene, dónde tiene las sondas, cuánto gastan, cómo gastan, cuánto orinó, diuresis kilora. Somos así como muy detallistas, pero bueno, eso es porque en parte de eso depende pues la buena evolución de los pacientes o de darnos cuenta a tiempo que el paciente no está evolucionando satisfactoriamente, ¿no? Bueno, pues hacerse cirujano pues es darse cuenta que una destreza manual no sustituye un mal juicio, ¿no? Es lo que les digo, pues realmente la destreza manual se adquiere practicando, pero el mal juicio, pues eso ya es difícil de corregir. Entonces, cuando eres residente de cirugía debes de preocuparte o más bien ocuparte por formar un buen criterio y un buen juicio quirúrgico, ¿sí? Todo el mundo puede aprender a operar después de repetir el procedimiento, ¿sí? Pero si la toma de decisiones está mal en tu cabeza, muy difícilmente se va a resolver ese problema, ¿no? Las decisiones son más importantes que las incisiones. El abdomen es una caja de Pandora, ¿no? A veces como que tú vas pensando que te vas a encontrar con algo y te encuentras con otra cosa. Y no es que hayas abordado mal al paciente, así es el abdomen, a veces tiene sorpresas. Y entonces para tener éxito,
pues aquí les pongo como 3 claves importantes, ¿no? Uno debe saber todo lo que se puede hacer en esa situación. Número 2, uno tiene que saber lo que es capaz de hacer y no ponerse a hacer cosas que no es capaz de hacer. Y 3, uno tiene que saber lo que se puede hacer en donde te encuentres. Y el contexto, pues claro que es importante, ¿no? No es lo mismo estar en un hospital de tercer nivel que en uno de primer nivel, que bueno, tal vez para los que apenas van a entrar a medicina les suene raro, pero los hospitales de tercer nivel son los de alta especialidad o los institutos nacionales y el primer nivel pues es el primer nivel de atención donde no está tan especializado, ¿sí? El aspecto más importante de ser cirujano no es saber cómo operar, sino también cuándo operar y muy importante, cuándo no operar, ¿sí? Operar sin tener la mínima posibilidad de llevar a cabo una intervención exitosa equivale a prostituir el hermoso arte de la cirugía, ¿no? La confianza que los pacientes depositan en los médicos, especialmente en los cirujanos, no tiene equivalente en otras profesiones. Literalmente, pues cuando el paciente va con un cirujano, pues es la expresión máxima de una confianza frente a una conciencia, es un mi vida en sus manos literal, ¿no? O sea, cuando no es raro que los pacientes nos digan, les encargo mucho a mi esposa porque es la única que tengo y todo, pues porque sí, realmente es mi vida en sus manos, ¿no? Eso pues en pocas otras profesiones lo podemos ver, ¿no? Y bueno, esto es otra cosa súper importante para cirugía y para cualquier especialidad. La regla número 1 en medicina y en cirugía es ver a los pacientes, pero realmente verlos, ver su dolor, ver su miedo, ver sus preocupaciones, su pasado, su contexto social, sus luchas, ¿no? Y ver cómo sus situaciones han creado sus enfermedades, ¿no? Pues los cirujanos, pues así tenemos que ser como realmente ver a los pacientes. También hay otra cosa que dice, pues bueno, los cirujanos en vez de ver el expediente primero, vemos primero al paciente y luego vemos las notas o el expediente, ¿no? Y bueno, pues esto es más o menos lo mismo, ¿no? El secreto de cuidar a los pacientes recae en realmente cuidar al paciente, ¿no? Y eso es algo muy importante. Los cirujanos, pues, tenemos que estar pendientes de la evolución de nuestros pacientes, darnos cuenta si van bien o mal y actuar en consecuencia, ¿no? Bueno, sin duda, la residencia de cirugía general es difícil, ¿no? Dado que hay tanto en juego en los procedimientos quirúrgicos y el cuidado de pacientes críticamente enfermos, la capacitación de la residencia es extremadamente intensa, ¿no? Entonces, pues sí, es una especialidad, es una residencia difícil, son 4 años, yo me acuerdo los 4, y eso que bueno, pues yo me formé en un hospital privado, ¿no? No sufrí las penurias de los hospitales públicos, pero pues todos los 4 años hicimos guardias ABC, que eso en otras especialidades no sucede, ¿no? Bueno, el médico es el profesional al que menos se le permiten errores y entre ellos el cirujano pues los tiene prohibidos porque además que le pueden costar la vida a los pacientes o que pierdan cierta función, estarán a la vista del resto de su equipo, deberá admitirlos y darles solución inmediata, ¿no? Bueno, aquí hay otras cosas, pero bueno, me voy a saltar un poquito esto. Y bueno, aquí abarcamos el punto de hospital público o privado para hacer cirugía general. Bueno, pues obviamente, bueno, y perdón que siempre ponga Médica Sur, yo soy egresado de Médica Sur, pero pues yo soy pro privado, ¿no? Y tampoco soy anti público, pero yo soy pro privado, o sea, lo que les quiero hacer ver es que la formación de cirujanos en hospitales privados es un modelo probado. El hospital que más antiguamente forma, digamos, cirujanos es el Hospital Español de México. Y bueno, pues actualmente la mayoría de los adscritos del Hospital Español fueron formados en el Hospital Español, operan de todo, les va bien a los pacientes, etcétera, etcétera. Entonces, pues no necesariamente tiene que ir uno a un hospital público para formarse como cirujano. Específicamente en el contexto actual de la pandemia, yo creo que muchos residentes de, digamos, R1 o R2, pues sufrieron mucho en esta pandemia porque se la pasaron viendo pacientes con COVID y no vieron pacientes de su especialidad. Eso no sucedió tanto en los hospitales privados, ¿no? Y en los hospitales privados sí puedes hacer, sí te dejan hacer, sí practicas, etcétera, etcétera. Tal vez no vas a tener la misma curva que lo de los hospitales públicos,
Pero bueno, es lo que les digo, pues eventualmente tú vas a desarrollar la destreza manual, pero el criterio y el juicio, pues a mí me parece, digamos, más probable que se forme en un hospital privado que a veces en un hospital público. Digo, no soy antipúblico, pero bueno, sí soy pro privado. Bueno. Bueno, y otra cosa muy importante, el cirujano es un jugador de equipo, ¿sí? Entonces, digamos, el éxito individual del cirujano depende en parte de que sepa trabajar como miembro de un equipo. Aquí dice otra, no quemes puentes, la medicina es un mundo pequeño, ¿sí? Y el secreto de mi éxito fue rodearme de personas mejores que yo. Pues obviamente los cirujanos trabajamos en equipo, convivimos con muchos especialistas, obviamente, pues cuál creen que sea el especialista con el que más convive un cirujano en general, pues es como fácil la respuesta, pues son los anestesiólogos, ¿no? Son una parte primordial de nuestro equipo, ¿no? Y la comunicación cirujano-anestesiólogo es vital para el buen curso del procedimiento quirúrgico. También tenemos mucha interacción con los internistas, obviamente con los gastroenterólogos, con los cardiólogos, ¿no? Con los intensivistas, con los infectólogos. Siempre tenemos como mucho contacto con mucha gente. Y bueno, desde que eres residente, o sea, llévense bien con todo el mundo, traten de ser amables con todo el mundo. Y bueno, no nada más por el beneficio, sino pues porque así debe de ser. Pero bueno, pues al final van a ser tus compañeros clínicos no quirúrgicos los que te van a mandar pacientes, ¿no? Entonces, y la gente se está fijando en eso, pues en tu forma de ser, si eres amable, si eres educado y sobre todo, bueno, pues si eres un buen médico, si cuidas a los pacientes, si estás pendiente, si te preocupas, etcétera, etcétera, pues a esto se refiere, ¿no? Bueno, y después de cirugía general, ¿qué? Bueno, pues después de hacer cirugía general completa, pues tienes todas estas opciones. Trasplante que puedes hacer de riñón o de hígado y riñón, cirugía de colon recto llano, que también se le llama coloproctología, endoscopía, ¿no? Que aquí también nos encontramos con los gastroenterólogos, porque los gastroenterólogos también pueden hacer endoscopía. Esto que dice HPV es hígado, páncreas y vía biliar, cirugía oncológica, cirugía bariátrica muy en boga actualmente, cirugía endocrina, trauma, que yo estuve buscando aquí en México si hay programas que te formen como pues especialista en trauma y no encontré, pero bueno, les digo que en México, perdón, en otras partes del mundo sí existe el trauma surgeon, que también es el acute care surgeon, que aquí en México no. Antes en México los cirujanos podían formarse como intensivistas, ahorita ya no se puede. Los cirujanos hemos ido perdiendo terreno tristemente, pero bueno. Nutrición clínica, que eso es otra cosa importante. A lo mejor algunos de ustedes no sabían que los cirujanos podemos formarnos como nutriólogos clínicos, los que prescriben fórmulas de nutrición parenteral total. Al final del día, la nutrición parenteral total fue una creación de los cirujanos generales y cirugía de cabeza y cuello, ¿no? Por ejemplo, en el Hospital Juárez de México, puedes hacer cirugía oncológica de cabeza y cuello siendo cirujano. Les digo que actualmente se está desarrollando una nueva rama que es la de la herniología o la cirugía de pared, pero aquí en México todavía no hay un programa formal. Y también tenemos el robot, ¿no? Hay algunos lugares donde te entrenas para ser cirujano o cirugía robótica que sí está reconocido como alta especialidad. Y si no, tú te entrenas directamente pues con la compañía que pues es la dueña, o sea, los que venden los robots y te certificas sin que sea una alta especialidad, una subespecialidad y pues puedes operar con el robot, ¿no? Yo siempre he dicho que pues bueno, de todas las ramas que uno puede hacer después de la cirugía general, pues cirugía de colon recto llano me parece muy rentable porque son 2 años y te dan título de subespecialista, ¿no? Tienes un nuevo título y una nueva cédula. Por ejemplo, endoscopía también son 2 años y solo es una alta especialidad, ¿no? Y obviamente, pues sin cirugía completa, digo que también puedes terminar cirugía y después hacerlo, pero generalmente no terminan cirugía y se pueden derivar a neurocirugía, cirugía de tórax, cirugía cardiotorácica, angiología y cirugía vascular, cirugía plástica y urología, ¿no? Y bueno, finalmente ya para terminar, porque ya tomamos un poquito más del tiempo, aquí pues más o menos el ingreso. Claro que pues estas cifras están un poquito, hay que revisar la metodología, etcétera, pero más o menos Medscape para el año 2018 calculó
que un especialista en México, no necesariamente un cirujano general, pues percibe aproximadamente 465,000 pesos anuales, ¿no? Que obviamente comparado con Estados Unidos, que ahorita lo vamos a ver, pues está muy triste, pero pues bueno, esa es nuestra realidad. Obviamente ustedes saben que los que se dedican a áreas invasivas de la medicina, pues tienen ingresos más altos que los que no hacen algo invasivo, porque los que no se dedican a algo invasivo o quirúrgico, pues se dedican exclusivamente a hospital y consulta, y en cambio, pues los que hacemos algo quirúrgico tenemos los ingresos de la cirugía, que suelen ser obviamente más elevados que la consulta, ¿no? Y bueno, aquí hay una comparación de hombre con mujer, ¿no? Por ejemplo, hombres 497,000 pesos, mientras que mujeres 402,000 pesos, ¿no? Y aquí les preguntaron, ¿elegiría nuevamente la medicina como carrera? La mayoría, más del 70% dijo que sí, y elegiría la misma especialidad, 65% dijo que sí, ¿no? Aquí tenemos la compensación en Estados Unidos para el año 2021, la que les mostré de México es del 2018, y aquí nos ponen, por ejemplo, cirugía general, $373,000 al año, ¿no? O sea, no son pesos, son dólares. Y bueno, pues en primer lugar cirugía plástica, en último lugar pediatría. Y aquí tenemos el porcentaje de mujeres por especialidad en Estados Unidos y pues vean que en cirugía general es el 20%, ¿no? Y bueno, ¿volvería a escoger medicina otra vez? El 78% dijo que sí, ¿no? Bueno, volvería a escoger la misma especialidad, cirugía general, por aquí la tenemos. Es que no la marqué, pero por aquí está. Bueno, ahí ven más o menos los porcentajes por especialidad. Cirugía general, 84% sí volvería a escoger la misma especialidad, ¿sí? Y bueno, pues les deseo que siempre que necesiten un médico caigan en las mejores manos y espero siempre poder ser ese buen deseo para mis pacientes, ¿no? Entonces, uno debe de tratar a los pacientes como si fueran miembros de su propia familia, ¿no? Un consejo para los que quieren ser cirujanos, si estás dudando, ya sabes que no es la mejor opción, pero si lo tienes claro, no dejes que te convenzan de otra cosa, ¿no? Y bueno, pues aquí ya para finalizar, pues a mí sí me encanta mi trabajo, me encanta operar y pues yo considero que es un honor y un privilegio ser un cirujano, es una especialidad padrísima y bueno, pues espero que esto les haya aclarado un poquito más pues qué significa ser cirujano general en México y pues también que tengan claro que pues no tiene nada de malo solo ser cirujano general, porque así lo dicen, y tú solo eres cirujano general, se necesitan cirujanos generales y buenos cirujanos generales, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a ver si hay alguna pregunta. Pues primero que nada, muchísimas gracias, doctor González. Estuvo padrísima la plática y pues directo me voy a ir a algunas preguntas que me llegaron a mí directo. Voy a seleccionar por el tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, la primera es, ¿qué es lo más desafiante de su especialidad? Bueno, yo creo que lo más desafiante sin duda es pues que mantengas la calma en situaciones de estrés, ¿no? Porque a veces sí, pues bueno, estás en algunas situaciones que sí, la verdad te desesperan, ¿no? Pero pues eso es lo que siempre te dicen, pues hay que tener la cabeza fría, hay que controlarse, no hay que perder el control y pues eso te permite dilucidar opciones de cómo resolver el problema al que te estás enfrentando. Yo creo que eso es lo más desafiante porque a veces sí pierdes el control y te desesperas y todo, pero uno debe de como prepararse para que eso no suceda, ¿no? Excelente. Otra pregunta, ¿es complicado equilibrar la vida privada con la vida de un cirujano? Sí, sí, definitivamente sí es difícil, porque bueno, al menos cuando estás empezando, porque yo tengo más o menos 6 años de haber salido de la especialidad, pues a todo dices que sí, ¿no? Entonces no tienes horarios, ¿no? Y bueno, si estás de guardia en el hospital, pues sí tienes que estar como muy al pendiente y todo, pero definitivamente la cirugía general sí es una especialidad donde cuesta trabajo equilibrar pues la vida laboral y la vida personal. Y pues es una especialidad donde tienes mucho estrés, mucha demanda, el tiempo como que no puedes planearlo pues muy fácilmente, entonces pues sí es difícil definitivamente. Perfecto. ¿Qué es lo que más le gusta de su especialidad y lo que menos le gusta de su especialidad? Pues lo que más me gusta de mi especialidad es que
pues es resolutiva, ¿no? Yo creo que muchos cirujanos nos vamos por ahí porque, bueno, pues tú recibes al paciente enfermo, lo operas y muchas veces eso es como definitivo, curativo, ¿no? Pero bueno, pues ya los que estamos inmersos aquí en la práctica de la cirugía general, pues ya sabes que los pacientes, pues tú dices, pues es que a mí me gusta atender al paciente, curarle la enfermedad y ya, pues ya no darle seguimiento como con un paciente crónico. Pero luego los pacientes te tienen tanta confianza y tanto cariño que te buscan para todo, que si que tienen diarrea, que si tienen gripa, que todo, pues ya te vuelves como su médico de cabecera, ¿no? Y lo que menos me gusta de mi especialidad, pues, bueno, pues yo diría que es un poquito eso, ¿no? Que no tienes como mucho control de tu tiempo y a veces tú quisieras hacer otras cosas fuera de tu vida laboral, pero bueno, pues el que escoja la cirugía general pues sabe que así va a ser, ¿no? Claro. ¿Por qué considera que hay tanta disparidad entre hombres y mujeres en cirugía general? Bueno, pues yo creo que eso es algo, digamos, cultural, histórico, digamos, que viene de tiempo atrás, ¿no? Yo creo que ahora pues las mujeres ya no se ponen límites, si quieren hacer algo lo hacen y yo creo que el mundo cada vez está más abierto y así debe de ser a que las mujeres pues se formen en lo que se quieran formar. Yo creo que mucho en parte también tiene que ver que en cirugía pues hay muchos hombres, ¿no? Y pues bueno, yo sí lo noto, ¿no? Por ejemplo, pues con los residentes, pues la mayoría son hombres y ahí está pues la residente mujer y pues sí cuesta un poquito de trabajo porque luego los hombres pues somos un poco brutos, ¿no? Pero bueno, pues se van adaptando, pues a todo se va acostumbrando uno, ¿no? Perfecto. Otra pregunta, estoy bajo la impresión de que los cirujanos no tienen tanto contacto con los pacientes. Por ejemplo, un cardiólogo va a ver más al paciente que un cirujano cardiotorácico. ¿Eso es cierto? No, definitivamente, pues eso es una impresión que a mí me parece que está un poquito errónea porque no, los cirujanos tenemos muchísimo contacto con los pacientes. O sea, una vez que operas al paciente, pues les digo, no solamente es operarle, le pasas visita todos los días. Yo me acuerdo mucho que una vez en el quirófano una residente de anestesia le preguntó al adscrito de anestesiología, oiga doctor, ¿y usted cuál cree que sea la especialidad que más estrés maneja? Y el adscrito le dijo, pues yo creo que los cirujanos generales son de los que más estrés manejan. Y la residente dijo, pues ellos ni se enteran de nada, ¿no? Porque esa es la idea que tienen de los cirujanos generalmente. Pero no, o sea, pues cuando un paciente no va bien, cuando se complica, cuando la cirugía no va como tú quisieras, pues el que está ahí dando la cara y acompañando al paciente y ayudándolo a salir adelante, pues es el cirujano. Entonces los cirujanos convivimos muchísimo con nuestros pacientes y pasamos muchos momentos con ellos, momentos felices, momentos tristes. Convives mucho con los pacientes, no es una especialidad de no convivir con los pacientes, ¿no? Perfecto. Y la última que vamos a decir, quedan algunas, ya si alguien tiene duda, pues ya saben cómo contactarnos, pero para no quitarle más tiempo ni a ustedes ni al doctor, muchas gracias por estar con nosotros hasta ahorita, ¿cuál es su cirugía favorita y por qué? Bueno, pues más que de cirugía favorita, pues yo tengo como dos patologías quirúrgicas que me gustan mucho. Uno es la apendicitis y la otra es la diverticulitis, ¿no? La apendicitis generalmente se resuelve con, pues una apendicectomía, suele ser una cirugía sencilla, rápida, sin mucha complicación, aunque bueno, cuando te toca un apéndice complicado, pues puede ser una cosa horrible. Y bueno, pues la diverticulitis, bueno, ahí les puse la imagen de una engrapadora circular, ¿no? Cuando haces resecciones de colon y después haces las anastomosis, es muy bonito, ¿no? Y ahí hacemos nuestra prueba del llantero y todo, la prueba hidroneumática. Digo, les tendría que explicar más, pero pues esas son las cirugías que más me gustan, ¿no? Muy bien, pues nuevamente agradecer muchísimo al doctor González por esta plática y a todos ustedes por haberse conectado. Esperamos que pues, les haya dado una visión muy amplia desde cómo elegir la carrera, de la especialidad y qué se requiere, ¿no? Cualquier duda que tengan ahí, pues estamos para ayudarlos y gracias nuevamente al doctor González por esta plática que estuvo padrísima. No, pues muchas gracias.